Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Y usa mi vida, Señor. Úsala, Señor. Usa mi vida. Todos mis días. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Levante sus manos y dígaselo al Señor en esta noche. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Ya viene nuestro Rey y gran Salvador, el Señor Jesús. Expectantes y preparándonos para recibirlo, estamos celebrando en este mes de marzo del año 2022 el 35 aniversario de nuestra amada Iglesia Cristiana Discipular. ¡Aleluya! Ministramos la palabra de Dios con denuedo y con unción. Servimos y oramos para que cada alma esté ferviente y preparada para recibirlo. En Apocalipsis, Jesús mismo da testimonio diciendo: ciertamente vengo en breve. Y su Iglesia Cristiana Discipular responde: amén, sí, amén.
mi Señor Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gran bendición poder dirigirme a ustedes en esta ocasión. Les saluda el hermano Giancarlos Manueles Guerrero y en esta ocasión compartiremos de la palabra de Dios, teniendo como petición al Señor que sea de mucha edificación, que sea para su gloria, que sea para su honra. El tema del día de hoy es la idolatría del alma. La idolatría del alma. Entre los pecados a los cuales tiende el corazón humano, es difícil hallar otro que sea más odioso para Dios que la idolatría, porque la idolatría es en el fondo una gran rebelión con respecto a su naturaleza, con respecto a su carácter y su persona. Leemos de una manera inicial 1 Corintios capítulo 10 versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Asimismo leemos los primeros dos mandamientos, Éxodo capítulo 20 versículos 3, 4 y 5. Dice así: No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No sé, hermanos, si hemos en algunas ocasiones preguntado por qué estos dos mandamientos dirigidos hacia la idolatría y hacia la verdadera adoración están en los primeros dos lugares de los 10 mandamientos. Y creo que se refiere a su gran importancia. Entonces, decimos que la idolatría es aquella adoración en que el honor debido al único Dios Trino es dado a algunas de sus criaturas o algunas invenciones de sus criaturas. Creo que la idolatría está cerca de nosotros, alrededor de nosotros, en medio de nosotros, en una medida horrenda. La idolatría puede asumir extremadamente formas diferentes, según la ignorancia o el conocimiento de los que ofrecen adoración. Pueden ser groseramente absurdas o ridículas, o pueden acercarse a la verdad, y por ende ser engañosamente defendidas. La idolatría es una pestilencia que se introduce en la Iglesia de Cristo en una medida mucho más amplia de lo que suponemos. Por ende, debemos de estar muy atentos y cuidadosos al respecto. Antes de iniciar con los puntos fundamentales, vamos a realizar una pequeña sección donde hablaré de un tema en específico, y esta sección se titula Advertencia en contra de las representaciones pictóricas o imaginarias acerca de Dios. Es idolatría cuando adoramos al Dios verdadero, pero de un modo que Él no ha ordenado en su palabra, sino que es algo inventado y trazado por nosotros. De igual manera, la idolatría consiste no solo en la adoración de dioses falsos, sino también en la adoración del Dios verdadero por medio de imágenes. En su aplicación cristiana, esto significa que no hemos de hacer uso de representaciones visuales o pictóricas del Dios Trino, ni de ninguna de las personas de la Trinidad para fines de adoración. Las imágenes deshonran a Dios porque empañan su gloria. Las imágenes engañan a los hombres porque sugieren ideas falsas acerca de Dios. Así como nos prohíbe que fabriquemos imágenes fundidas de Dios, también se nos prohíbe
que concibamos imágenes mentales antojadizas de Él. Se hace necesario decir con la mayor firmeza posible que quienes se sienten libres de pensar en Dios como a ellos les gustan, están quebrantando los primeros dos mandamientos y están siendo idólatras. La enseñanza está clara y con un ejemplo lo ilustramos. Dios no le mostró ningún símbolo visible a Moisés cuando se encontraba en el Sinaí, sino que le habló. Por lo tanto, no debemos ahora buscar símbolos visibles de Dios, sino sencillamente dedicarnos a conocerle y a obedecer su palabra. Ahora seguimos. Recuerdo el tema, la idolatría del alma. La idolatría es un tema que debe ser examinado, comprendido y conocido a fondo en cada iglesia, porque es una manera en la cual Dios examina nuestros corazones, purifica nuestras almas y purifica la iglesia de Cristo. La verdadera adoración es darle solo a Dios el primer y más elevado lugar en nuestros pensamientos, corazón y acciones. Hermano, si ha escuchado con atención, he dado algunas definiciones de idolatría, pero en este momento he dado una definición de la verdadera adoración. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de la verdadera adoración si no tocamos el tema opuesto que es la idolatría. Por ende, nuestro tema es la idolatría del alma, pero asimismo estudiamos, comprendemos acerca de la verdadera adoración. Hermano y hermana, es urgente que atengamos el llamado a nuestra evaluación. Y así leo Jeremías capítulo 6 versículo 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es urgente, es necesario que podamos evaluarnos continuamente a la luz de la palabra de Dios. Ahora analicemos la idolatría del alma, y para hacerlo consideraremos algunos elementos y los resumo de una manera inicial. La idolatría inicia con la corrupción natural del hombre, sigue con un bajo conocimiento de Dios o un mal conocimiento de Dios, lo que produce los afectos del alma, que moldea la predisposición e intención de nuestra persona para concluir en las acciones. Y esto es un panorama general del tema de la idolatría. ¿Desde dónde inicia? ¿Cómo se desarrolla? Y hasta incluso cómo se ve reflejada en nuestras acciones. Y debemos de tener mucha atención, porque puede ser que creamos de una manera errónea que no estemos teniendo pecado de idolatría en contra de Dios. Tengamos mucho cuidado. Así que empezamos con el elemento número 1. La idolatría inicia con la corrupción natural del corazón del hombre. Es la enfermedad familiar que sufrimos todos los hijos de Adán. Leo Marcos capítulo 7,
versículos 21, 22 y 23. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora leo Isaías capítulo 1, versículos desde el 3 hasta el 6. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigado aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En este pasaje de Isaías se refiere de una manera inicial al pueblo de Israel, pero de una manera general es la descripción terrible y que nos entristece de la condición de todo ser humano. Leo ahora Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La idolatría es un pecado que ofende a nuestro Dios, y un pecado que sin una solución lo que merece únicamente es recibir de la ira de Dios y negar el paso al reino de los cielos. El hombre, por ser lo que es, está sujeto al castigo de Dios, debido a que ha nacido en corrupción, sujetos al pecado, sujetos a la idolatría. Y digo lo siguiente, que todo pecado está íntimamente relacionado con la idolatría. Asimismo lo dice un hermano y dice lo siguiente: cuando nosotros pecamos es el resultado de buscar y seguir la naturaleza de nuestro corazón y de buscar y seguir otros dioses. Así, hermano y hermana, que la idolatría empieza con el estado de todo ser humano, con la influencia de la naturaleza pecaminosa que todos los hijos de Adán poseemos. Continuamos con el segundo elemento, y este es que la idolatría también sucede por el bajo conocimiento de Dios, por los conceptos carnales y no bíblicos de los atributos de Dios. Y leo Salmos capítulo 50 versículos 21 y 22. Estas cosas hiciste, y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace, y no haya
quien os libre. En esta cita de Salmos se muestra uno de los problemas que se encontraba Israel, y es que tenía un bajo conocimiento de Dios, y ellos pensaban que Dios era similar a ellos. Por ende, estaban equivocados. Por ende, ese error los estaba llevando a cometer pecados en contra de Dios, incluyendo el pecado de la idolatría. Tengamos presente que cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, el hombre forma sus propias opiniones y se hace una réplica de Dios en sus propias mentes y a su propia imagen. Y esto siempre resultará en una visión deformada y degradada de Dios. Y esto siempre resultará en juicio de parte de Dios. Recordemos lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 4 versículo 22, cuando estaba hablando con la mujer samaritana. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La idolatría tiene mucho que ver con el desconocimiento de Dios, pero la verdadera adoración tiene mucho que ver con el correcto y alto conocimiento de Dios. La idolatría tiene lugar cada vez que adoramos algo o alguien que no sea el Dios verdadero. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, incluso aquellos que se identifican con el cristianismo están sujetos a la idolatría. Crean un Dios falso en sus mentes y después adoran al Dios que conciben en sus mentes. El corazón idólatra da por sentado que Dios es otro distinto a quien Él es en realidad, y sustituyen al Dios verdadero por los pensamientos que ellos tienen de Él, pensamientos falsos y pensamientos equivocados. Es muy natural que un Dios engendrado en las sombras de un corazón alejado de la verdad no sea una verdadera semejanza del Dios verdadero. Y es por eso la gran importancia y la gran prioridad que tenemos como hijos de Dios de conocer día con día los atributos de Dios. Conocer que Él es justo, que Él es santo, que Él es soberano, que Él es omnisciente, que Él es eterno, que Él es un Dios trino. Es muy importante que tengamos un elevado conocimiento de cada uno de sus atributos. Conocimiento no adquirido de otras fuentes humanas, sino conocimiento que extraemos únicamente a través de las Escrituras. Dios quiere que le conozcamos de una manera real, y el siguiente versículo nos dice mucho acerca de esto. Jeremías capítulo 9 versículos 23 y 24. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y aquí, cuando tenemos un conocimiento acerca del tema de la idolatría,
podemos identificar tres dioses que para la humanidad y para el mundo son su mayor prioridad. El versículo nos dice, en primer lugar, que la humanidad sigue la sabiduría humana, asimismo, la valentía humana y asimismo, las riquezas. Estos tres elementos para el mundo toman su primer lugar, lo cual se convierte en sus ídolos. Mas nosotros, como hijos de Dios, tenemos una tarea primordial, esencial, que es conocer a Dios, que es entender a Dios, que es saber que Él es misericordioso, que Él es justo, que Él es soberano. Debemos de conocer más al Señor. La realidad más elevada en cualquier ser humano es la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de sus pensamientos y corazón. Y es tan necesario para la Iglesia tener un alto concepto de Dios, porque cuando este concepto declina, la Iglesia con su adoración y sus normas morales declinan junto a Él. Me gustan las palabras de una persona y dice así: los atributos de Dios son a la adoración lo que los cimientos son al templo. Y creo que son muy escasos los errores en la doctrina o en la aplicación de la ética cristiana que no se puedan seguir hasta hallar su origen en unos pensamientos imperfectos e innobles de Dios. Hay algo que caracteriza el cristianismo de otro tipo de religiones, y es lo siguiente, que el cristiano conoce verdaderamente el carácter de Dios y conforme al carácter de Dios concibe, entiende y practica las demás doctrinas expresadas en la palabra de Dios. Tengamos muy presente, hermanos, que cuando más correctamente conocemos el carácter de Dios, más Él nos santifica y purifica la adoración que le expresamos a Él. Ahora bien, el tercer elemento es los afectos de nuestra alma. Tengamos muy presente que cada uno de los puntos que estamos tratando tienen una muy íntima relación, y es que tanto la naturaleza humana como el conocimiento de Dios, esto afectará y producirá en nuestra vida y en nuestros corazones afectos que podemos evaluar y asimismo determinar si están dirigidos en adoración a Dios o están dirigidos en un tipo de adoración idólatra. Por ende, realizaremos una evaluación de varios de nuestros afectos del corazón para que podamos examinarnos profundamente y asimismo recibir una enseñanza y conducirnos a través de la palabra y la obra del Espíritu Santo a que seamos una ofrenda grata ante Dios en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestro corazón. Y el primer afecto es el amor. El amor. Convertimos en nuestro Dios a aquello que más amamos, porque el amor es un acto de adoración. Es decir, a veces nosotros pensamos únicamente en que actos de adoración tienen mucho que ver con las alabanzas que expresamos al Señor, pero cuando nosotros amamos verdaderamente a Dios,
Esto es un acto de adoración que solo Dios merece. El problema está cuando no amamos a Dios y amamos más a criaturas, a cosas o actividades más que a Dios. Y esto es un acto de adoración que se dirige hacia eso que amamos. Por ende, son afectos idolátricos. Claramente, nosotros podemos amar a Dios, amar a nuestras familias, amar a nuestros hermanos, pero de la manera en que nos es mostrada en las Escrituras, en un nivel adecuado de amor. Deuteronomio capítulo 6 versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mateo capítulo 10 versículo 37, 38 y 39. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. De esto se trata cuando mencionamos de que el amor, el afecto del amor, cuando se sale de las reglas prescritas y de la voluntad de Dios, se puede convertir en afectos idolátricos. También leo Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora examinemos el segundo afecto, confianza. Convertimos en un Dios a aquello que más confiamos, porque confianza y dependencia es un acto de adoración que el Señor proclama debemos rendir solamente a Él. Confiar y esperar únicamente en Dios y de una manera suprema es un acto de adoración que Dios únicamente merece. Veamos lo que dice Job en el capítulo 31 versículos desde el 24 hasta el 28 dice: Si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen, y de que mi mano hallase mucho, si he mirado el sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habrían negado al Dios soberano. Job rechaza el confiar en las riquezas y lo cuenta entre los actos idólatras que eran juzgados como una maldad. Confiar más en el hombre, confiar más en las riquezas, es un acto de idolatría y de negar, como Job menciona, que Dios es soberano. Leo Salmos 146, versículos 3, 4 y 5. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Amén. También leo Salmos 118 versículos 8 y 9. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Amén.
La confianza entonces, hermanos, la confianza en el Señor es un acto de adoración. Por lo tanto, nuestra confianza y esperanza deben estar grandemente afianzadas en Él. La idolatría significa una confianza equivocada, porque el verdadero Dios es olvidado y es rechazado. Confiar en la criatura en lugar del Creador siempre es idolatría, y convertimos en un Dios aquello en que ciframos nuestras esperanzas, porque tener esperanza en algo o en alguien es un acto de adoración que corresponde únicamente a Dios. El tercer afecto es el temor. Convertimos en nuestro Dios aquello a lo que más tememos, porque el temor es un acto de adoración. Ciertamente el que teme adora a lo que teme. Así que nuestro temor debe de estar dirigido a Dios. Temer a Dios es un acto de adoración que únicamente Él merece. Las Escrituras definen a menudo la adoración a Dios con esta palabra, temor. Deuteronomio capítulo 6 versículo 13 dice: A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás. También leo Isaías 51:12: Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor de hombre? Y es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno. Si tememos a otras cosas más que a Dios, estamos rindiendo a ellas culto que corresponde solo al Dios verdadero. Y simple y llanamente esto es idolatría. Nos podemos preguntar, ¿qué o quién obtiene nuestro máximo temor, nuestra máxima reverencia? Y en realidad es Dios nuestra máxima autoridad. Ahora continuamos con el siguiente afecto número 3, los anhelos. Convertimos en nuestro Dios a aquello que más anhelamos, porque uno anhela lo que considera de más valor, y lo que considera de más valor se convierte en un Dios. Así que este anhelo tiene mucha importancia debido a que nuestros anhelos nos dicen dónde están dirigido nuestro corazón, dónde está dirigida nuestra adoración. Leo Mateo capítulo 6 versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que más se anhela es justamente adoración, honra debida solamente a Dios. Anhelar cualquier cosa más que anhelar a Dios es idolatría. Es postrar el corazón ante ella y adorarla como solo Dios debe ser adorado. También leo Salmos 42 versículo 1 y versículo 2, lo que expresa un anhelo ardiente hacia Dios. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Así que, hermanos, nos preguntamos, ¿qué es lo que más consume nuestra alma? ¿Y dónde están dirigidos nuestros deseos? ¿Será que anhelamos grandemente y sobre todas las cosas a Dios? ¿O anhelamos a algo más que a Dios? El siguiente anhelo es el deleite. Convertimos en nuestro Dios a aquello que más nos deleita y más alegría nos produce, porque el deleite trascendente es un acto de adoración del cual solo Dios es digno.
alegrarnos en sabiduría humana, en fuerza humana, en riqueza humana, más que en el Señor, es idolatría. Deleitarnos más en nuestras relaciones, confort o comodidades externas, en lugar de hacerlo en Dios, es idolatría. Deleitarnos en cualquier tipo de pecado, inmundicia, actividad terrenal, más que en los caminos de Dios, más que en el servicio espiritual y celestial, es idolatría. Ahora bien, mi hermano, nos realizamos esta pregunta. ¿En realidad Dios es nuestra fuente de gozo? ¿O necesitamos buscar entretenimiento pecaminoso para sentirnos bien? El siguiente afecto es la gratitud. Convertimos en nuestro Dios a aquello por lo cual sentimos más gratitud, porque la gratitud es un acto de adoración. Adoramos aquello por lo cual estamos más agradecidos, recordando que claramente es debido mostrar gratitud a las personas, gratitud a nuestras familias, gratitud a los demás, pero en la medida correcta. Cuando esa medida sobrepasa, puede ser que estemos rindiendo gratitud de manera idólatra a alguien que no merece la máxima gratitud, y ese solamente es Dios quien merece la máxima gratitud. Así leo 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Atribuir aquello que proviene de Dios a las criaturas es colocar lo creado en el lugar del Creador, y esto es idolatría. Nos lo dice Romanos 1:25. Dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora nos realizamos las preguntas. ¿Agradezco sobre todas las cosas al Señor? ¿O cómo se evidencia en nuestra vida nuestro agradecimiento que tenemos a Dios? Ahora continuamos con el cuarto elemento de nuestro estudio de la idolatría, y esto es recordando que la idolatría inicia con la corrupción natural del hombre, sigue con un desconocimiento de Dios que transforma los afectos y que moldean ahora predisposición. Recordando que la evaluación de nuestras predisposiciones darán a conocer dónde está puesto nuestro corazón y si estamos rindiendo la adoración debida al Señor. Recordando que nuestra predisposición también es un acto de adoración. Por ende, nuestras mayores predisposiciones deberían de estar dirigidas hacia Dios. Claro que debemos de inclinarnos a realizar muchas actividades importantes, sin embargo, en la medida correcta. Siendo Dios el principal bien, debe ser asimismo la meta final de todas nuestras intenciones. Ahora nos preguntamos, ¿mis intenciones son en base a la voluntad de Dios? Y si mis intenciones se dirigen únicamente
hacia Dios como mi máxima prioridad. Ahora continuamos con el quinto elemento, las acciones. Y este es el resultado de todo el proceso anterior. Convertimos en nuestro Dios a aquello que más determinamos hacer. La determinación de poner a Dios sobre todas las cosas y hacer la voluntad de Dios sobre todas las cosas es un acto de adoración debida a Él. Suplantar esto por otras cosas es darle a esas cosas la adoración que corresponde solamente a Dios. Y pongamos mucha atención en esto, porque a veces hacemos determinaciones idólatras cuando optamos a hacer otras cosas y dejar a Dios para otro momento. Así que nuestras acciones de corazón y la mayoría de nuestras acciones deben de ir dirigidas para la gloria de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, porque es allí como se evidencia mucho de la realidad de nuestro corazón, recordando que las acciones son actos de adoración que Dios merece. Ahora vamos a ver la última sección, inciso número 6, y se titula como las consideraciones finales, donde trataremos de darle solución de una manera bíblica a este gran problema de la idolatría, problema que todo creyente enfrenta y debe de poder solucionar. Con todo lo que hemos visto y evaluado, podemos realizarnos algunas preguntas, como la siguiente: ¿he sido idólatra? Y si mi respuesta es afirmativa, ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, mi hermano y mi hermana, le animo a que rindamos nuestro corazón a Dios en arrepentimiento verdadero, porque ciertamente hemos tenido contacto con la idolatría y hemos deshonrado a Dios de una manera humillante. Arrepintámonos, hermano. También debemos de ordenar nuestras prioridades, colocar a Dios en el lugar donde merece, en la cima de todas las cosas, como la máxima autoridad, como la máxima prioridad de toda nuestra vida. También le animo a conocer altamente al Señor, conocer sus atributos, conocer su carácter, conocer su voluntad, conocer su palabra. También le animo a hacerle obediente al Señor. Seámosle obediente. Y todo esto es una respuesta bíblica que una y otra vez nos enseña el Señor a través de sus escrituras. Que nos arrepintamos, que ordenemos nuestras prioridades, que le conozcamos y que seamos obedientes. Pero no solamente eso, sino que debemos de negarnos a nosotros mismos. Debemos de negarnos. Debemos de cortar el tiempo a muchas actividades que no edifican. Cortar el valor de muchas cosas que nos han alejado del Señor. Negarnos a nosotros mismos y preferir lo referente al Señor que lo referente a nuestras propias
intenciones o nuestros propios gustos. Asimismo, Dios nos anima a que le podamos servir constantemente. Asimismo, a que podamos seguir continuamente evaluándonos, evaluando nuestros afectos, evaluando nuestro corazón y dirigiéndolos conforme a la verdad únicamente hacia Dios, porque así, rogando al Señor, pueda purificarnos constantemente de la idolatría, de tal manera que le podamos adorar tal y como Él se merece. Debemos de conocer que la solución a la idolatría no está en nuestras manos, sino que Dios mismo nos da la solución. Son de mucha ayuda las orientaciones anteriores, pero quiero que sepamos que Dios tiene la solución. Para una naturaleza corrupta, Dios nos ha dado un nuevo corazón y nos ha dado su espíritu y nos ha justificado y nos ha salvado y nos ha perdonado. Para el desconocimiento de Dios, Él nos ha revelado su palabra, nos ha revelado su carácter y nos ilumina dándonos comprensión a través del Espíritu Santo. Para los afectos idólatras, bueno, Dios moldea cada uno de nuestros afectos y los dirige únicamente hacia Él. Y para las predisposiciones malas, Él orienta todas nuestras predisposiciones hacia Él. Y para las acciones equivocadas, Dios nos enseña su voluntad. Dios ha preparado de antemano todas esas buenas obras para que anduviésemos en ellas y nos da fortaleza para seguir todas esas acciones. Leo 1 de Juan capítulo 5 versículo 21, dice así: Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Llegamos hasta este punto y concluimos con una consideración muy importante. Podríamos preguntarnos, todo este tiempo atrás, ¿qué tan agradable ha sido mi adoración? ¿O cómo puedo adorar a Dios de una manera más agradable cuando he sido de ciertas maneras idólatra y cuando he ignorado un conocimiento correcto de Dios? Y nuestra consideración final se titula Cristo, nuestro mediador. Adoramos a Dios por medio de Cristo. Recordémoslo muy bien. Adoramos a Dios por medio de Cristo. La adoración cristiana es la adoración de un nuevo pacto, es la adoración inspirada en el Evangelio, es la adoración centrada en Cristo, es la adoración centrada en la cruz, es la adoración guiada por el Espíritu Santo, es la adoración guiada por la verdad de la palabra de Dios, es una adoración impregnada de amor, es la adoración que abarca la totalidad de nuestra alma. Amén. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un mediador es una persona que intercede entre dos partes contrarias para ayudarlas a reconciliarse. Todo lo que necesitamos para ser salvos, santificados y para expresar una adoración agradable a Dios ha sido provisto por Dios. Jesús fue nuestro mediador cuando vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Jesús fue nuestro mediador cuando voluntariamente padeció la ira de Dios en nuestro lugar en la cruz.
Jesús fue nuestro mediador para que nosotros pudiéramos vivir para siempre con Dios. Jesús es nuestro mediador al purificar nuestras ofrendas de adoración de tal manera que se formen agradable ante Dios. Recordando lo siguiente, mis hermanos, que el Evangelio es el fundamento de una adoración agradable ante Dios. Solamente la obra de Cristo en la cruz garantiza nuestro completo e inmediato acceso a Dios. Cuando nos acercamos a Dios por medio de Cristo, tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Pero también la obra de Cristo en la cruz nos garantiza que nuestra adoración es aceptable ante Dios. Dios podría rechazar nuestra adoración por un gran número de razones. Él especifica y condena actos como la adoración asociada con la idolatría, incredulidad, desobediencia, malos motivos. Pero todas nuestras ofrendas de adoración por sí misma nunca complacerían a Dios. Por mucho que lo intentemos, nuestro corazón y adoración siempre estarán manchadas ante los ojos de Dios. Pero el factor definitivo de que nuestra adoración es agradable es porque Cristo es nuestro mediador, porque Cristo nos ha hecho favorables ante Dios. Harold Best dice lo siguiente: hay solo una manera de acercarse a Dios, a través de Jesucristo. Esto significa que Dios ve y escucha todas nuestras ofrendas perfeccionadas. Todas nuestras ofrendas son exaltadas porque cuando se unen al sacrificio del Salvador Jesucristo y su intercesión continua, Dios las acepta como que si su propio Hijo las estuviera ofreciendo. Y esto es lo que nos da paz, y esto es lo que nos anima a adorarle más, a entregarnos más, a servirle más. Hemos concluido, mis hermanos, recordando que la idolatría inicia con la corrupción natural del hombre, sigue con un bajo conocimiento de Dios o un mal conocimiento de Dios, lo que produce los afectos del alma, que moldea la predisposición e intención para concluir con las acciones. Pero no nos olvidemos que Dios tiene una amorosa solución y que Cristo es nuestro mediador, de tal manera que nuestra adoración es aceptable ante Dios. Amén. Por favor, me acompaña en oración. Señor Todopoderoso, Santo, glorioso, justo, digno de adoración verdadera, digno de toda alabanza, digno de toda honra. Le agradecemos por su gran misericordia, le agradecemos por su gran amor, le agradecemos por su fidelidad, le agradecemos por su favor. Aunque nosotros no merecíamos de tales bendiciones, usted se ha glorificado y deleitado en hacernos bien, enviando a su Hijo Jesucristo, a semejanza de hombre, siendo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, para ser nuestro sustituto y darnos salvación por su vida y por su muerte, darnos libertad del pecado y reconciliarnos con usted, Padre eterno. Gracias
por tal gran acto de amor hacia nuestra vida. Le agradecemos también de una manera específica el tema que hoy hemos tratado. Ayúdenos, Señor. Perdónenos, porque de muchas maneras hemos pecado contra usted, hasta incluso pecados de idolatría. Perdónenos, Señor. Limpie nuestro corazón. Vacíenos de todo tipo de mal. Y sea usted moldeando en nuestro corazón afectos que le agraden a usted, predisposiciones dirigidas hacia usted y acciones que glorifiquen su precioso nombre. Gracias por ser usted quien nos da una solución a todo acto de impiedad y de idolatría. Ayúdenos y santifíquenos continuamente, de una manera personal y de una manera congregacional. Sea usted preservando nuestra vida en su verdad, en justicia, en santificación. Sea usted honrado y glorificado en todos los aspectos de nuestra vida. Sea usted conocido a través de nuestras vidas también. Gracias, Señor soberano, y a usted sea toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Y usa mi vida, Señor. Úsala, Señor. Usa mi vida. Todos mis días. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Levante sus manos y dígaselo al Señor en esta noche. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte
las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas,